Hola, bienvenido una vez más. Este es un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la programación modular. Bien, vamos a comenzar por la definición. La programación modular es una técnica para dividir un problema mayor en problemas más pequeños. Es decir, yo voy a tomar un problema que involucra varias acciones y voy a intentar de definir algoritmos lo más pequeños posibles para atender individualmente a cada una de estas características o problemas más pequeños de un problema más complejo. En este caso en particular, yo he preparado un ejemplo muy sencillo que es el de una calculadora. Este es el programa principal sobre el cual vamos a trabajar y vamos a ver los diferentes ejemplos. Dentro de lo que es el concepto de programación modular, existen las definiciones de funciones y de procedimientos. Sin embargo, el lenguaje C no trabaja directamente con la definición de procedimientos. Por ello, las características de cada uno de estos dos vamos a ir viéndolos a medida que vamos probando las implementaciones que están hechas en este código. Bien, la programación modular se caracteriza por resolver problemas que involucran problemas pequeños o un problema mayor. En este caso en particular dijimos, vamos a desarrollar una calculadora. Y si pensamos en una calculadora, vamos a suponer una de 4 operaciones nada más, esta calculadora resuelve 4 tipos de operaciones diferentes: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, si pensamos a cada una de estas operaciones como un problema pequeño de un problema mayor, vamos a llamarlo realizar un cálculo cualquiera, entonces en este caso estamos modulando. ¿Por qué? Porque estamos definiendo el nombre de un módulo que se va a encargar única y explícitamente de un tipo de operación. Es decir, esa es su responsabilidad y no va a hacer nada más. En lenguaje C, nosotros lo que tenemos que hacer es definir las funciones o procedimientos, ya vamos a ir viendo las diferencias con estos, antes de nuestro programa principal. Y en este caso solo tenemos que declarar lo que nosotros llamamos encabezados. Los encabezados son esto. Estas líneas que yo tengo aquí definen el tipo de valor que va a retornar mi módulo, el nombre y los parámetros. Vamos por parte. Lo primero que tenemos que tener en claro en un módulo es el valor que va a retornar de resultado si es que esta operación retorna algún valor o no. En este caso en particular, nuestra calculadora para cada una de sus operaciones va a retornar un valor de tipo decimal, en este caso definido como float. Por eso es que tanto suma como resta, multiplicar y dividir van a tener antes de su nombre la definición de un tipo float. Luego viene propiamente dicho el nombre que representa a cada uno de estos módulos y por último y encerrado entre paréntesis sus parámetros. Cada parámetro en la definición del encabezado van separados por coma. Esto es muy importante recordar. Los parámetros van separados por comas en su definición de encabezado. ¿Sí? Si notarán, luego de la definición de cada uno de estos encabezados tenemos un punto y coma. Recordemos siempre que los puntos y coma dividen líneas de instrucción o separan líneas de instrucción. Bien, vamos a trabajar primero con nuestras funciones.
¿Qué hice yo aquí? Le dije al compilador de C que él va a tener que reconocer en algún momento en el programa principal una función llamada suma o una función llamada restar, perdón, sumar, restar, multiplicar o incluso dividir. Es decir, con este encabezado que tenemos aquí arriba que estamos definiendo, le estamos diciendo al compilador que puede ocurrir que aquí, dentro de nuestro programa principal, puede aparecer la llamada de ese módulo correspondiente. Y debajo de nuestro programa principal vamos a tener lo que nosotros llamaremos la implementación de cada uno de estos módulos. Por un lado yo tengo aquí la implementación de las funciones y por otro lado tengo la implementación de los procedimientos. Escogí el ejemplo de la calculadora porque es súper sencillo de implementarlo y súper sencillo de entender. A ver, es cierto, tú me dirás, pero la programación modular cuenta con una característica fundamental que es adaptarse a los contextos y permitir ser modificables antes el cambio de alguna característica del contexto. Sí, y es cierto, y tú me dirás, pero en una calculadora la operación suma nunca cambia, siempre es la misma, siempre va a ser A más B. Lo sé, te entiendo, pero para el ejemplo práctico, para que entiendas lo que es crear un módulo, darle un nombre, definir sus parámetros y hacer la invocación al método, este ejemplo resulta sencillo. Durante las prácticas de las clases y la resolución de las guías, vas a encontrarte con el desafío de crear módulos a algunas cuestiones específicas que te voy a ir pidiendo. Bien, vamos a la implementación. Dijimos arriba, teníamos definido el encabezado y aquí está nuestro encabezado. Lo mismo que nosotros escribimos aquí arriba, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí debajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Repito, estoy definiendo una función. Primero que nada, ¿por qué sé que es una función? Bien, porque en lenguaje C todos son funciones. Pero, amén de ello, estoy diciendo que esto es una función porque aquí aparece un tipo de dato. Luego, aparece el identificador o nombre de ese módulo y entre paréntesis los parámetros que recibe. ¿Qué son los parámetros? Son simplemente variables. ¿Sí? Recordemos que en el apunte teórico ustedes van a tener lo que es la definición de los parámetros y de su ámbito, que ahora vamos a hablar un poquitito de ello. Bien, en este caso yo definí una variable llamada A, que es de tipo float, y una variable B, también de tipo float. ¿Cuál es la operación que hace nuestro módulo sumar? ¿Cuál es su responsabilidad? Esta es su responsabilidad. Hacer esta operación A más B. Tú me dirás, pero profe, yo podría haber puesto esto. Podría haber puesto la definición de una variable C. Podría haber dicho que C toma el valor de A más B y en el return de la función hacer esto. Perfecto, por supuesto que sí, puedo hacerlo, pero siempre que hablamos de eficiencia y eficacia, lo que tenemos que hacer es reducir al máximo el uso de variables, en este caso, reducir al máximo las variables innecesarias y maximizar la productividad de nuestro programa a través del uso de menor cantidad de definición de variables. ¿Por qué? Porque la definición de variables en nuestro programa lo que hará es incrementar la complejidad de su lectura. ¿Estamos? Bien, aquí tengo entonces definido cómo es la responsabilidad del método sumar, cómo es la responsabilidad del método restar, lo mismo para multiplicar y para dividir. Aquí, ojo, en el dividir hay que tener un poco de cuidado, así que acá hay trampa, que luego lo vamos a ir viendo. Bien, vamos a nuestro programa principal.
Nosotros ya lo conocemos, es el int main. Y recordemos siempre ser amigables con nuestro usuario. Un mensaje que diga que hace este programa. Bien, la declaración de las variables, yo en este caso he declarado 3 y las 3 son de tipo float. ¿Por qué? Porque en este caso yo podría decidir si quiero sumar variables números, en realidad números enteros o números con coma. Entonces, mi análisis del contexto me lleva a que yo decida definir variables de tipo float, porque los enteros están incorporados o están admitidos dentro de los tipos float, y además si mi usuario ingresaría una variable con coma que en mi sistema en particular está configurado para que se ingrese el punto, esto es algo que ya veremos durante la compilación y la ejecución, también admita estos valores después de la coma, que son los decimales. Bien, le digo al usuario qué operación vamos a hacer. Recordemos, le pedimos cada uno de los parámetros en lo posible, siempre con mensajes separados, ordenados, legibles. Yo podría, como vimos en los videos anteriores, poner aquí, por ejemplo, %f por el tipo float, y acá podría haber puesto coma y número 2. Pero acá yo le tendría que decir al usuario ingrese los dos números separados por un espacio en blanco. Y esto incrementaría un poco la complejidad para el usuario para que entienda qué es lo que yo quiero. Bien, repasemos algunos aspectos en este video sobre lo que es el uso de variables simples que en este caso involucran a los float. Los tipos float numéricos y caracteres llevan sí o sí en la invocación a los métodos o la llamada a los métodos de scanf el i comercial. ¿Sí? Ahora esto se va a entender un poquito más cuando implementemos los procedimientos que tenemos debajo. Bien, veamos cómo lo haríamos manualmente la operación de la suma en un programa principal si yo no tendría la definición y la incorporación de módulos en mi programa. Yo voy a tener una variable que en este caso se llama resultado, que es la que definí aquí arriba, y que en teoría puede almacenar un float. Y yo voy a decir que esa variable va a tomar el valor con el símbolo de asignación de el valor que el usuario ingresó en número 1 más, en este caso, el signo de operación de suma, el valor que el usuario ingresó en la variable número 2. Y en este mensaje vamos a mostrar cuál es el resultado. Tenemos dos enters o dos nuevas líneas para que separen este mensaje de los mensajes anteriores, y dirá el resultado de operar manualmente el primer número con el segundo número da como resultado algo. Recordemos que aquí estoy utilizando descriptores de formato. En este caso en particular, los descriptores de formato están definidos para los tipos float. Y tengo que respetar el orden de las variables que yo quiero mostrar en la pantalla. Bien, si recuerdas de alguno de los videos, en más de uno de ellos he mencionado el uso de esta pequeña clave que incorporamos a los descriptores. En este caso en particular, para los tipos float o todos los que lleven comas decimales, dice que mostrará el número entero y después del número entero un punto y sus próximos dos dígitos decimales, y no más que ello. Yo lo que voy a hacer es comentar estas líneas y vamos a ejecutar solamente el método manual. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces tenemos aquí el mensaje en pantalla que me dice qué es lo que hace el programa. En este caso simula a una calculadora.
y vamos a realizar una suma. Entonces me pide el primer valor. Yo diré que mi primer valor es 10 y presiono el Enter. Me pide el segundo número y yo diré, bueno, mi número es 13,69. Y aquí es donde entran en juego las características de cómo están configurados los aspectos de símbolos regionales que tengas en tu computadora. En mi caso en particular, lo que separa a los decimales de un número entero es un punto. En tu caso puede ser una coma. Vamos a ver qué es lo que retorna una segunda ejecución usando una coma en vez de un punto. Y me dice entonces mi programa, que es lo que estuvimos analizando recientemente, es que sumar el valor 10 con el valor 13,69 da como resultado 23,69. Bien, vamos a cerrar este mensajito y vamos a probar una segunda ejecución y vamos a probar poner un número que teóricamente lleva una coma decimal, pero voy a poner una coma que en mi sistema está configurado como un string. Doy un enter y ¿qué ocurrió? Si recordamos del uso y el manejo del scanf, el fgets y el gets, cuando lo comparamos en el capítulo de cadenas de caracteres, ocurría algo cuando nosotros utilizamos caracteres incorrectos para separar nuestros valores y, por ejemplo, en este caso nos tomó que aquí el enter fue lo que accionó la llamada a nuestro scanf y por ende nuestra variable comenzó con el valor 0. Entonces, en definitiva, sumó 0 con, sumó 11 con 0 y el resultado es 11. Y noten que no tomó el coma 58 del número. Por eso, cuando hagan las pruebas de ejecución, siempre tengan en cuenta de probar si ustedes tienen configurado su sistema para la separación de dígitos decimales con la coma o con el punto, ¿sí? Bien, vamos a cerrar esto. Vamos a dejar de trabajar un ratito con el método manual y vamos a probar la invocación a las funciones. Aquí tenemos el llamado a nuestra función. Y aquí van a aparecer algunas definiciones que vamos a tratar. Por ejemplo, vamos a hablar sobre parámetros formales y actuales. Y por el otro lado vamos a hablar sobre parámetros por valor y por referencia. Este caso más en particular para lo que son los procedimientos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la invocación a una función? Es llamar a ese método que nosotros definimos para que nos retorne algún valor. A partir de ahora ustedes se van a dar cuenta que todas estas instrucciones que nosotros veníamos usando hasta el día de hoy son nada más y nada menos que funciones o procedimientos, depende de cómo lo veamos conceptualmente, y lo que estamos haciendo aquí realmente es la invocación a los métodos. ¿Qué quiere decir? Yo llamo al método por su nombre. En este caso voy a llamar al método sumar y le voy a pasar por paréntesis o entre paréntesis los parámetros que están involucrados con esta operación. En este caso, recordemos, si nosotros vamos a nuestra definición del método, tiene dos parámetros. El primero es un float y el segundo es un float. Por eso es importante que el primer parámetro sea una variable de tipo float y la segunda variable sea también de tipo float. Y en la invocación los parámetros van separados por comas. Entonces recordar
se separan por coma. ¿Sí? Bien. Esto es la invocación al método. Estos son sus parámetros. ¿Y qué es lo que hace el método sumar? Y en este caso el método sumar está definido como una función. ¿Por qué? Porque define en el nombre de esta función un resultado. Es decir, que el resultado de sumar, en este caso, ¿sí? Número 1 y número 2, se va a tomar a partir del nombre del método. Es decir, que cuando nosotros ingresemos un número, por ejemplo el 10 y aquí el 20, y al sumarlos, el nombre de la función pasará a representar ese valor numérico. ¿Por qué? Por la cláusula return que tiene nuestra definición de implementación de la función. Entonces, para poder tomar sí o sí el valor de resultado de nuestro método, es necesario poner del lado izquierdo una variable con el tipo correspondiente al valor que retorna el método con el signo igual. Es decir, reemplazamos esta expresión original por la de la invocación al método en cuestión. Vamos a probar esta ejecución a ver si nos da el mismo resultado. Compilamos y ejecutamos y vamos a sumar nuevamente 10 con 13.57, por ejemplo. Y veremos que el valor numérico número 1 vale 10, el segundo 13,57 y el último 23,57, que es la suma de estos dos. Bien, entonces, tenemos que repasar dos cositas. Lo que definimos como parámetros formales y lo que definimos como parámetros actuales. Entonces, habíamos dicho lo siguiente, que los parámetros formales son los que se definen en el encabezado. ¿Qué quiere decir que se definen en el encabezado? Son estos, los que aparecen aquí. Estos nombres son los que se corresponden con la definición de parámetros formales, que son los que están definidos en la implementación del módulo en cuestión. ¿Por qué yo hice una definición previa del encabezado e hice la implementación debajo del método main? Bueno, básicamente es una regla de buenas prácticas. Generalmente, siempre cuando desarrollamos algún programa, lo que esperamos ver primero es siempre el programa principal, porque es en el caso que tuviéramos que resolver algún problema, es aquí en el programa principal donde nosotros iríamos a buscar primeramente dónde saltan en los errores o dónde aparecen. Lo identificaremos recorriendo el código. Y luego esperaríamos en el código fuente toda la definición de los métodos que usemos dentro de nuestro programa. Tengamos en cuenta que en este ejemplo en particular yo tengo solamente 4 operaciones muy sencillas que las tengo hechas en funciones y la tengo hecha en procedimientos. Pero hablemos que en la vida real nosotros podríamos tener un programa principal que utilice 63 módulos diferentes. Si yo tuviera la definición, y ojo, no estoy diciendo la declaración de los encabezados, sino esto que tenemos aquí debajo, si yo tuviera la implementación de cada uno de los módulos antes del programa principal, acceder a mi programa principal en cuestión me costaría porque no lo hallaría tan fácilmente. Y otra aclaración aparte, ¿por qué tengo la declaración de los encabezados previos a nuestro programa principal?
porque se usan dentro de nuestro programa principal. Y para el lenguaje C en particular, yo necesito decirle previamente a la invocación, y recordemos, esto es la invocación, es la llamada al método, ¿sí? Previo a la invocación de este método, yo le tengo que decir cómo se llama a ese método, qué valor retorna y qué valores son los que ingresan. Por eso siempre es una buena práctica declarar los encabezados de todos los módulos que usemos dentro de nuestro main. Bien, acabamos de ver lo que es el concepto de los parámetros formales. Recordemos, es el nombre que se definen en las variables con sus tipos correspondientes y estos se encuentran en el encabezado de cada función. Entonces aquí tenemos parámetros formales. Bien, por otro lado tenemos lo que se llaman parámetros actuales. Bien, los parámetros actuales son los que están involucrados en la invocación del método. Es decir, en este caso en particular, estas dos variables, número 1 y número 2. Estos son los parámetros actuales que yo estoy usando en la invocación del método sumar. Es decir, son los nombres con los cuales yo los he definido aquí arriba. Bien, ahora sería propicio también definir dos cosas más que están involucrados a los ámbitos de variables. Recordemos que tenemos variables globales y variables locales. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que de la teoría las variables globales son aquellas que se definen en el ámbito de mi programa principal. En este caso mi programa principal es el main, ¿sí? Y pueden ser accedidas por cualquier método que esté definido para nuestro programa. Por el contrario, las variables locales son las que se definen dentro de los métodos. Es decir, por ejemplo, para el método sumar, las variables locales son A y B. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la ejecución del método manual, la invocación a una función, y ahora lo que haremos será la invocación a un procedimiento. Para ello voy a descomentar estas líneas y vamos a ver cómo trabajamos con los procedimientos. De la misma manera y la misma sugerencia, de la misma forma que declaramos los encabezados para las funciones previos al programa principal, también declaremos, si es sugerible, declarar los encabezados para los procedimientos. ¿Y cuál es la característica conceptual que tiene un procedimiento, que es un tipo de módulo en particular? Es que no retornan, al menos en el nombre, ¿sí? No retornan en el nombre de su módulo un resultado. Por lo tanto, en lenguaje C, a ese tipo de funciones que no retornan un valor, los vamos a definir con el tipo void. Void es un tipo de datos específico que básicamente para nosotros representa un nada. ¿Sí? Bien, teniendo en cuenta que yo ya tengo declarados mis métodos sumar, restar, multiplicar y dividir, a estos los he llamado con la etiqueta versión 2, simplemente para ver un ejemplo práctico. Y bien, de la misma forma que una función tiene parámetros, los procedimientos también lo tienen. Recordemos, esto es la definición del encabezado. Y en particular, si notarás, comparando este
método con el método anterior es que este tiene un tercer parámetro. Y en este caso en particular, este parámetro está definido como un puntero a una locación de memoria que contendrá un float. Vamos a bajar hasta la implementación de este código y aquí lo tenemos. Esta es la implementación del procedimiento sumar versión 2. Repasemos, tiene una variable de tipo float llamada A, una variable de tipo float llamada B y un espacio de memoria en el cual se almacenará un float que aquí nosotros lo llamamos como resultado. Para que yo pueda almacenar valores en un espacio de memoria que sea retornado por un método en lenguaje C, yo uso un puntero. Recordemos que el lenguaje C no soporta de manera nativa, es decir, no define de manera nativa lo que es un procedimiento. Pero la funcionalidad de un procedimiento se logra a través de punteros. Entonces, este parámetro que yo tengo aquí seleccionado va a representar lo que nosotros conocemos como un parámetro de entrada y salida. En este caso en particular no cumple la función de entrada porque yo no estoy usando su valor explícitamente. Yo podría haber dicho que acá operaba resultado más menos AB, etcétera, etcétera. Pero básicamente la idea es que lo que yo ponga aquí en la llamada o la invocación a mi método puede entrar con un valor, pero también saldrá con un valor diferente al que entró si aquí dentro lo alteramos. Vamos un poquitito más despacio. El método sumar versión 2, que es una función que retorna un void, por lo tanto es un procedimiento, recibe 3 parámetros. Lo cual hace que en la posición de memoria, esto yo lo sé por este asterisco que tengo aquí, en la posición de memoria apuntada por la variable resultado, se almacenará la suma de A más B, que son el primer y el segundo parámetro que recibe nuestro procedimiento. Por lo tanto, si volvemos a nuestro programa principal y vemos la invocación a nuestro procedimiento, tendremos la invocación a nuestro método sumar. Y ojo, aquí ya cambió algo con respecto a la forma en la que llamamos a nuestro método sumar hoy. Si recordamos, en nuestro método sumar, en la versión de función, yo necesitaba poner del lado izquierdo una variable con el signo de asignación para poder captar el valor de resultado. Si notas, en la invocación a métodos del tipo procedimiento no se requiere poner esa asignación de valor. Pero ojo, ¿por qué? Porque yo la tengo definida como un void. Es decir, que a mí me sería irrelevante captar este void como resultado porque no lo usaría. No es información determinante. Bien, y aquí aparecen los parámetros actuales que yo dijimos hoy son los nombres de las variables que usamos. Y particularmente aquí lo que estamos viendo es que la variable resultado que antes se usaba para captar el resultado de nuestra función, ahora se envía como parámetro a la invocación a nuestro método sumar versión 2. Pero, ¿qué característica tiene particularmente? Tiene el i comercial añadido a su nombre. Recordemos que el i comercial lo usamos en tipos de datos simples como los numéricos y los caracteres para que se acceda a esa posición de memoria. Por lo tanto, básicamente la idea es que aquí se encuentra en realidad la dirección de memoria. Y cuando
yo presiono control y hago clic sobre el método y yo me voy a la invocación del método, en realidad lo que estoy haciendo, repasemos, es decir, que en la posición de memoria que está apuntada por la variable resultado, se va a operar A y B. Y si analizamos el ámbito de variable, nosotros diremos, número 1 es la variable que se corresponde con float A, es decir, mi variable A. También diré que número 2 es la variable que se corresponde a B. Y por último diré que en este caso yo le puse el mismo nombre solamente para que notas que puedes hacerlo. Resultado se corresponde con este caso nuestro puntero resultado. Y aquí entra de manifiesto otra cuestión. Yo aquí podría haber llamado a A y a B número 1 y número 2. Y sin embargo, estas variables, si tuvieran los nombres número 1 y número 2, serían variables diferentes a estas que tengo definido en mi programa principal. ¿Por qué? Porque eso está definido por el ámbito de la variable. Estas son variables del programa principal y A y B son variables del método sumar versión 2. Bien. El método de impresión va a ser el mismo. Mostraremos un mensaje con los valores que se incorporaron a las variables involucradas y mostramos el resultado en la última. Y aquí notar que no es necesario usar el i comercial o el símbolo de i comercial para poder mostrar el resultado que hay aquí. Vamos a hacer una prueba, compilamos y ejecutamos. Ingresaré un valor, ingresaremos otro y aquí vemos el resultado de la suma de 57,36 más 45,12. Te dejo para que puedas probar tanto la implementación de las funciones restar, multiplicar y dividir, como también la implementación de los procedimientos, ¿sí? Tengamos en cuenta que para los procedimientos las variables involucradas pueden ser de entrada como de salida. Repasemos. De entrada quiere decir, como en este caso lo son G y lo son H, son variables que entran y si su valor se altera dentro del programa, yo no encontraré ningún tipo de cambio en el programa principal. Por ejemplo, voy a llamar al método dividir 2, pero dentro del método dividir 2 voy a decir que G, por ejemplo, tome el valor de 103. Pero bueno, en particular vamos a hacer este cambio luego de la operación. Así cuando hacemos las pruebas no encontramos inconsistencias. Entonces aquí yo digo, bueno, G va a cambiar su valor. En este caso se me ocurrió el 103. Si miramos en el método dividir 2, el primer parámetro llamado G se va a corresponder en nuestra llamada cuando lo hagamos con número 1 en este caso en particular. Entonces yo voy a comentar estas líneas de código y lo que voy a hacer acá es llamar al método dividir. Y recordemos de uno de los videos introductorios yo puedo usar el autocompletado. Escribo los primeros dígitos del método, mantengo presionado la tecla control y presiono la barra espaciadora. Y aquí se me van a listar todos los métodos que estén declarados con todos los dígitos que yo he escrito. Bien, en este caso voy a seleccionar dividir 2 con el enter y automáticamente me aparece el nombre para la invocación al método. Y número 1, ¿sí? Número 1 es lo que en nuestra función dividir 2 que retorna un void está definido como G. Entonces, ¿qué intentaré yo? Luego de imprimir el resultado, lo que voy a hacer
es imprimir el valor del número 1 para que veas qué valor está dentro y que notes que no ha cambiado su definición. Este es el valor de la variable número 1. Y aquí voy a poner número 1. ¿Estamos? Bien, si no hay errores en el código, lo compilará y lo vamos a ejecutar. Y en este caso vamos a cambiarle el título, así no nos confundimos. ¿Sí? La división. Yo voy a decir, bueno, voy a dividir 10 entre 2. Sabemos que el resultado es 5. Y aquí vemos. 5 es el resultado de dividir 10 entre 2. Y luego tenemos pegado, no pusimos el separador. ¿Sí? Este es el valor de la variable número 1 y el valor es 10. Es el mismo valor que almacené yo al principio. Y tú me dirás, pero ¿por qué? Si dentro del método nosotros cambiamos el valor de número. Claro, es cierto, pero la variable g es únicamente de entrada. Es decir, si su valor se altera, no se verá esa alteración en el programa principal. Sí cambia, por ejemplo, cuando utilizamos los punteros. Bien, espero que puedas tomarte el trabajo de copiar este código, mirar el video paso a paso, recorrer todo lo que acabamos de ver y que puedas probar tanto las funciones como los procedimientos.